Bueno, hace un tiempo leí una frase en el libro Piense ya de ser rico, que es un libro que muchos conocerán, y es una frase que decía algo así como, no empiezas a meter pensamientos positivos en tu mente, los pensamientos negativos se apoderarán de ella. O sea, básicamente como que si no estás constantemente metiendo pensamientos positivos, pensando en positividad y ese tipo de cosas, pues los pensamientos negativos van a apoderarse de tu mente y van a apoderarse pues de tu carácter, ¿no? Y es que creo que para nadie es un secreto que nosotros tenemos un pensamiento dominante. El pensamiento dominante puede ser de amor o puede ser de temor, que es básicamente miedo o confianza, fe, por decirlo de alguna manera, y que algunas personas o la mayoría de personas viven del lado del miedo, es decir, viven con miedo y el pensamiento que primero se les viene a la mente algo referente al miedo. Digamos que si tú estás a punto de emprender o a hacer cualquier cosa, lo primero que se te puede venir a la mente es que eso va a salir mal, porque como digo, es algo que llevamos impregnado en nuestra mente. Y como digo, es una frase que al escucharla, y probablemente te haya pasado si no la habías escuchado antes, probablemente hayas caído en cuenta de que la entiendes. Es decir, es obvio, es lógico que si tú no, pues, trabajas en tu mente, trabajas en tu salud mental, en ser positivo, pues evidentemente va a llegar la negatividad a ti. Y como digo, al ser algo lógico, ni siquiera nos planteamos por qué es así, es decir, por qué realmente debería ser así, que no es al revés, por qué no en vez llega la positividad a nosotros en vez de la negatividad, ¿no? Y como digo, esto me ha hecho hacerme varias preguntas y que he estado pensando sobre todo esta mañana. Y creo que es una reflexión bastante buena que quería dejar comentada por aquí. Mi nombre es Víctor Díaz, tengo 23 años y llevo más de un año y medio intentando emprender, ofreciendo servicios de edición y creación de contenido. A día de hoy tengo unos 3 clientes, lo cual me genera unos 3.000, $2.000 al mes, cual se podría decir que es estar viviendo 100% de tu emprendimiento. No es decir ni bien ni mal, sencillamente estar viviendo de tu emprendimiento. Y como digo, en este proceso de emprendimiento he leído mucho, he tenido muchas reflexiones, he intentado entender el porqué de muchas cosas y una de las frases que más se me quedó en la mente es justamente la que estoy comentando en este video. Si no metes pensamientos positivos en tu mente, los negativos se apoderarán de ella. Y realmente pensando mucho más a fondo, nos damos cuenta que es un problema mucho más global de lo que pensamos y es un problema que debemos evitar a toda costa, ¿ok? Y es que desde el principio de los tiempos, es decir, cuando solamente existía Adán y Eva o cuando se creó el primer ser humano, si así lo quieren ver, estas personas o esta primera persona llegó totalmente en cero, es decir, es una persona que no podía tener miedo a nada porque pues no conocía ningún tipo de miedo, no como nosotros, que a día de hoy podemos tener miedo a lo que digan de nosotros en redes sociales o que nos resbalemos por la calle y se burlen de nosotros o lo que sea. Y es justamente a esto a lo que quiero hacer esta reflexión, a lo que quiero dirigir esta reflexión, y es que nosotros cuando nacemos estamos completamente en cero y se nos van inculcando ciertas cosas, ciertos pensamientos. La mayoría de ellos son del miedo, provenientes del miedo. Muchos padres, y no digo que esto esté mal, yo no soy padre para decir si esté bien o esté mal, pero muchos padres intentan inculcarles el miedo a sus hijos para que no hagan lo que no quieren que ellos hagan. Para hacer un ejemplo, pues probablemente te hayan dicho que si te quedabas despierto después de las 9, pues iba a venir un monstruo y te iba a llevar porque se llevaba a los niños malcriados o algo por el estilo. Y eso, a medida que vamos avanzando, pueden pasar dos cosas. Una es que ese miedo vaya desapareciendo y vayan pues dominando otros tipos de pensamientos, pero también en la mayoría de casos una de las cosas que también suele pasar es que más bien el miedo se intensifique. Es decir, cada vez que nosotros vamos avanzando en la vida, ahora tenemos cosas que pagar, ahora tenemos que personas que proteger y evidentemente eso también lo vamos afrontando con ese miedo que venimos arrastrando desde antes. Pero como digo, si nos ponemos a pensar de dónde viene ese miedo, es decir, de dónde, ok, probablemente de nuestros padres, pero de dónde viene ese miedo de nuestros padres, ok, de sus padres y así sucesivamente hasta llegar a dónde. Y es que una de las cosas que habla Napoleón Hill en el libro Piense ya de ser rico, o una de las cosas que hace referencia, o yo las entendí así, es que los miedos no es que nazcan con nosotros, es decir, no es como que nacemos y ya tenemos el miedo inculcado o el positivismo inculcado o lo que sea. Más sin embargo, todo lo que vamos viviendo, todo lo que nos va rodeando es lo que nos va creando ese miedo. Pero también esto se lo lleva a nivel más global, a nivel más antiguo. Es decir, las personas, la primera persona que llegó aquí o la primera sociedad que hubo, la primera civilización, no es como que viviera con ese tipo de miedo a que lo criticaran o miedo a no sé qué.
Es sencillamente una parte en el punto de la historia que hizo que la sociedad comenzara a tener este tipo de miedo. Por ejemplo, puede ser el miedo a la crítica, el miedo que te criticaran o tener una mala reputación. Podía venir de una época, de hecho, daba un ejemplo que era una época donde las críticas eran como penadas por muerte o algo así. Realmente no voy a hablar mucho porque no recuerdo el ejemplo que dio, pero básicamente era como que la crítica significaba que tú estabas haciendo cosas malas. Por lo tanto, pues las personas vivían con miedo a ser criticados. Entonces, básicamente, a partir de estos puntos en la historia, pues se ha venido creando toda nuestra conciencia colectiva, es decir, lo que nosotros pensamos a nivel global. No estoy hablando de ti, que puede ser una persona positiva, o de tu hermano, que puede ser una persona positiva, o en tu casa, que pueda ser una persona positiva, sino más bien en tu vecindario, sino más bien en tu ciudad, sino más bien en tu país. Son ciertos tipos de pensamientos que van prevaleciendo. Pueden ser más en algunas partes que en otras. Por ejemplo, aquí en Venezuela puede existir el miedo a que, no sé, vayas por la calle con tu teléfono y te roben. Muchas personas que han salido de Venezuela se sorprenden por la actitud que tienen las otras personas. Es decir, pueden ir con su teléfono por la calle sin ningún tipo de miedo, como por ejemplo puede ser, no sé, España, por decir algún país, o Chile o Estados Unidos. Este tipo de países donde ese tipo de miedo de que te roben un celular pues no está básicamente en la sociedad. Por lo tanto, tú generalmente sueles actuar como tu sociedad pues actúa. Y no tan solo eso, sino que los pensamientos que llegan a tu mente son los que la propia sociedad te enseña. No quiere decir que porque tú vivas en una sociedad de no sé qué, no sé cuántos, tengan que ser tus pensamientos. Por eso justamente quiero hacer esta reflexión, y es que realmente pienso que vivimos en el miedo sin siquiera darnos cuenta, ya que somos seres humanos. Al principio empezamos pues cazando leones y medio durmiendo, no vaya a ser que nos comiera un oso o algo por el estilo. Ese tipo de miedos se van pasando en generaciones hasta pues a día de hoy, que vivimos prácticamente pues con un miedo constante a muchas cosas, a muchísimas cosas, a dejar de tener dinero, a que nos critiquen, a que algo nos salga mal. Y el hecho es que por eso muchas personas de éxito, una de las cosas que más inculcan, una de las cosas que más quieren dar a entender es el hecho del entorno. Si tú tienes un entorno negativo, muy probablemente tú también lo seas, pero no porque tú quieras hacerlo, sino que todo ese entorno lo que va a estar haciendo es metiéndote en la mente pues esa negatividad, a pesar de que tú no quieras tener eso en tu mente. Y a pesar de que intentes sacar eso y meter pues el positivismo, evidentemente te va a costar muchísimo, que si ya de por sí estás en un entorno que te potencia y que es positivo de por sí. Por eso he pensado que las personas en sí vivimos con miedo, el mundo en sí tiene miedo en general, y por eso se habla de que cuando tú no metes pensamientos positivos, cuando tú no fuerzas tener pensamientos positivos, pues los pensamientos negativos se apoderan de ti, porque es que ya la generación ha venido con este rodaje de tener completamente miedo. Pues evidentemente si tú no piensas en nada, lo único que va a llegar a tu mente es miedo, porque el mundo es eso. Por eso vuelvo a las enseñanzas de las personas de más éxito, y es sobre el entorno, cuidar tu entorno, cuidar de quien te rodea, sencillamente silenciar absolutamente todo lo que está pasando en el mundo, dejar de ver noticias, dejar de ver este tipo de cosas que son completamente negativas, para prácticamente encerrarte en tu propia burbuja o encerrarte en tu propio mundo, un mundo que sí sea positivo y que solamente se promulgue pues este tipo de pensamientos que son más en pos de construirnos y no en paralizarnos. Así que como conclusión y reflexión, creo que deberíamos centrarnos un poco más en cuidar nuestro entorno al máximo, en cuidar nuestras acciones al máximo, que más que miedo nos traigan positividad a nuestra vida, y también, a pesar del miedo, hacer este tipo de cosas que parecen que están fuera de nuestro círculo, que están fuera de nuestro control, pero que realmente una vez las hacemos, como puede ser subir este tipo de videos, una vez que las hacemos ya forman parte de nosotros y la vemos como algo cotidiano y algo totalmente normal que podemos hacer. Así que esa ha sido la reflexión. Me estoy documentando por aquí todo mi proceso de cómo voy pensando a lo largo del tiempo. Este tipo de videos no lo hago para enseñar a nadie, sencillamente son reflexiones que voy teniendo y que voy dejando por aquí para tenerlo todo documentado. Así que si quieres seguir este proceso, suscríbete, y también sígueme por mi Instagram, ya que ahí subo otro tipo de cosas más personales. Gracias.